buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos con esta entrevista a Rafael Barajas el Fisgón, que agradezco mucho que esté presente. Reinauguramos las charlas del Estanquillo de este año 2016. Agradecemos mucho al director del Estanquillo, Enoc de Santiago, agradecemos la presencia de Armando Colina y comenzamos. ¿Quién era, para empezar, Santiago Hernández? Pues Santiago Hernández, yo creo que fue uno de los personajes fundamentales del siglo XIX liberal mexicano. A mí me parece increíble que un tipo que fue tan importante después haya sido tan relegado. Su historia va, digamos, con la historia del ascenso de la familia liberal en el siglo XIX. Él, siendo esta es una foto de Santiago Hernández, la que ustedes ven aquí en la pantalla, siendo muy joven, participa en la rebelión de los Polcos y después se da cuenta que eso fue un error. Luego participa activamente en el castillo, en la defensa del castillo de Chapultepec, en la batalla de Chapultepec con todos los niños héroes, de manera que se puede decir que él fue niño héroe. De hecho, él fue el último de los supervivientes de los defensores del castillo. Y después él se afilia de manera abierta al Partido Liberal, en el sector de los puros. Él fue miembro de lo que se llamaba la Academia Nocturna de Filosofía, que era un grupo de chavos, de gentes que se reunían a estudiar textos, etcétera, y era un grupo muy interesante, era un grupo al parecer vinculado a la masonería, pero en el que participaban desde Constantino Escalante, que es otro caricaturista fundador de la orquesta, Carlos Casarín, etcétera, hasta otros, otros liberales ilustres, ¿no? Cuando llega la intervención francesa, Santiago Hernández trabaja en un periódico que se llama El Palo de Ciego. Como parte del proyecto de la Escuela Nocturna de Filosofía, de la Academia Nocturna de Filosofía, los participantes empezaron a sacar toda una serie de publicaciones periódicas. Fue digamos que el primer momento en el que se difunde de manera más o menos masiva la caricatura en México. Y estas revistas de caricatura en el 1861, 1862, básicamente lo que hacen es que defienden la causa liberal juarista. No hay que olvidar que esto viene, la intervención francesa fue una derivación de lo que fue la famosa Guerra de los 3 años, que es una guerra que inicia de manera que prolonga, digamos, lo que fue el pleito, la gran lucha entre liberales y conservadores en el siglo XIX, pero que se creía que iba a ser el capítulo final de esta guerra entre liberales y conservadores, pero contra lo que creían los liberales, esta guerra civil mexicana se convierte en una guerra internacional y deriva en una intervención extranjera. Esta intervención empieza con el desembarco de una escuadra tripartita en Veracruz, 3 escuadras de 3 países distintos, Inglaterra, España y Francia, que venían a cobrar las deudas que tenía el gobierno mexicano con estos países europeos. Muchas de esas deudas habían sido contraídas por el gobierno conservador de Miguel Miramón. Entonces, cuando llega esta escuadra, pues hay mucha expectación, la gente teme sobre todo que va a haber una intervención española, porque era el temor que permeó en la familia liberal, sobre todo a principios del siglo XIX. Era el regreso. Era el regreso. Además, los mexicanos consiguen la independencia, los españoles, el gobierno español se va, pero queda una colonia española muy importante, es una colonia muy poderosa, y además Fernando VII jura que bajo ningún concepto va a ceder los territorios americanos, ¿no?, a los nativos. Entonces, durante décadas el temor de los liberales es una reconquista española, y de hecho hay una intervención muy importante que es
la expedición de Barradas, de Isidro Barradas. Es un señor que se organiza, un militar español que se organiza en España, llega en Cuba y organiza una expedición con muchos de los españoles que habían sido expulsados de México en la década de 1820. Viene a invadir México, bueno, es expulsado. Después sabemos que México, todos los desórdenes internos de México despertaron los apetitos de las potencias imperiales europeas y la norteamericana también. A principios del siglo XIX hubo varias intervenciones, la Guerra de los Pasteles, la intervención norteamericana, y en 1861-62 lo que se teme es una nueva intervención española. Pero quien realmente trae el boleto de intervenir México y de quedarse es el gobierno francés. Y esto tiene que ver con un hecho que es curioso, es decir, hay toda una estrategia de parte de Napoleón III en esta intervención. Napoleón III, contra lo que dicen muchos de sus detractores, era un estadista de altos vuelos. Él se da cuenta de que Estados Unidos es la potencia emergente en el siglo XIX y quiere acotar el crecimiento de Estados Unidos, y entiende de entrada que Estados Unidos tiene en América Latina una suerte de colonias y de fuentes de materias primas inagotables y quiere cortarle esas fuentes de materias primas. Entonces lo que hace Napoleón III es que Napoleón III desde hace tiempo está pensando en cómo parar el crecimiento de Estados Unidos, y la ocasión, él encuentra la ocasión propicia cuando estalla la guerra civil norteamericana, y dice, es el momento de intervenir. Esto coincide con el hecho de que los conservadores mexicanos van con Napoleón y le ofrecen la corona de México a un príncipe europeo. Entonces Napoleón dice, se da cuenta que es el momento en el que puede intervenir, y entonces manda, a partir de las informaciones que le dan los conservadores, manda a una expedición. Es lo que llaman la expedición de los 5,000, manda a 5,000 soldados franceses al mando del general Lorenzés, y entonces ellos los conservadores le han prometido a Napoleón que con 5,000 soldados franceses ellos pueden… Bastaría. Con eso basta para ganar el trono de México. Y entonces lo que ocurre es que llegan los soldados y pues efectivamente empiezan a tener victorias y empiezan a ganar batalla tras batalla hasta que llegan a Puebla. Y ahorita les voy a platicar esta historia. En esta imagen vemos a Santiago Hernández joven. Es una caricatura más o menos de aquella época en la que hizo Santiago Hernández, que hace una suerte de retrato de la clase política mexicana. Y aquí vemos a todos los políticos haciendo cada quien lo suyo. Y es muy curiosa la imagen porque vemos, por ejemplo, a Juárez como una especie de bufón, pero como una especie de artesano que se está tallando en la silla presidencial. Lo ven en la parte de abajo. En la parte derecha de la estampa vemos a Lerdo como un cazador tirándole a la presidencia, porque Lerdo aspiraba a ser presidente. Vemos a Lerdo aspirando a ser presidente, y arribita de Lerdo y de Juárez vemos a Santiago Hernández haciéndose es un autorretrato de Santiago Hernández en el cual está mostrando una caricatura en la que retrata a Lerdo y a Juárez como digamos un tótem de poder, ¿no? Están de espaldas Lerdo y Juárez, ¿no? En fin, y alrededor vemos otros personajes de la clase política mexicana. Está Hilarión Frías y Soto, está Pane, está Pedro Santacilia, en fin, ¿no? Y es una imagen de Santiago Hernández ya viejo. Perdón. Claro, y lo que me llama la atención es que no dejaba títeres sin cabeza, o sea, pues sí, realmente a todo el mundo, no solo a Juárez, sino después también a Porfirio Díaz, claro, los retrató de igual manera, ¿no? Pues sí, pero fíjate, aquí hay una cosa que hay que señalar, es decir, hay una tendencia hoy en México, en ciertos sectores de la prensa, a aplaudir a los críticos que son parejeros, que se meten con todo. Sí. Y yo creo que eso es un error, y eso es algo que en el siglo XIX no se hacía. Es decir, los caricaturistas tomaban partido por sus causas y defendían sus causas de manera muy activa. Entonces, Santiago Hernández tuvo un periodo
en su primer trabajo, él era abiertamente projuarista, ¿no? Y en toda esta etapa de la intervención francesa hace caricaturas a favor del bando juarista, incluso cuando Juárez, sobre todo cuando Juárez está en el exilio interno en Paso del Norte, Santiago Hernández es abiertamente projuarista. Esta caricatura, es decir, como bien sabemos, esta historia de la intervención francesa es curiosa. Aquí vemos estas imágenes, les voy a pasar rápidamente estas imágenes que tienen que ver con la Guerra de los 3 años. En la Guerra de los 3 años dio acontecimientos terribles, como el fusilamiento de médicos en Tacubaya, ¿no? Que fue la historia conocida de los mártires de Tacubaya, ¿no? Así es. Que indignó a la opinión pública mexicana y extranjera, que los conservadores entran a un hospital en Tacubaya y fusilan después de un enfrentamiento, y fusilan a los heridos, pero también fusilan al personal médico que estaba atendiendo a los heridos, muchos de los cuales, mucho de este personal médico, pues era gente que actuaba de buena fe y muchos eran extranjeros. Entonces el evento sacuda a la opinión pública. Me llama la atención también que tiene estas como cartelas, estas frases abajo, que me recordaron mucho a esas frases de Goya en los famosos grabados, por ejemplo, de la guerra, en donde hace una reflexión sobre lo que estaba ocurriendo. Es una reflexión social, a veces moral. Ética. Sí, digamos. Generalmente, sí, ¿no? Estos cuadros son muy interesantes porque están hechos, es decir, son litografías hechas por Santiago Hernández a partir de cuadros de Primitivo Miranda, pero son piezas de Santiago Hernández. Y bueno, cuando triunfan los liberales en la Guerra de los 3 años, llega el año de 1861 y es un año particularmente sanguinario. Es un año en el cual los conservadores se ensañan contra los liberales. Entonces, por ejemplo, las tropas de Márquez detienen a Melchor Ocampo en su hacienda en Michoacán y lo fusilan por traición a la patria, por haber firmado los tratados Maclean-Ocampo. Luego cuelgan, esas dos caricaturas, esas dos ilustraciones están después reproducidas en el libro rojo. En el libro rojo, son parte del libro rojo. Que es un libro que hace Vicente Riva Palacio como para digamos, introducir al público que no lee fácilmente a la historia de México. Entonces lo hace a partir de puras historias de nota roja, historias así que son muy escabrosas, escandalosas, y las notas además son terribles, son muy conmovedoras, y estaba el pobre Ocampo en su hacienda con sus hijas y lo arrancan de eso, en fin, pero esto es lo que se hacía. Y también entre estas historias está, por supuesto, la ejecución de Leandro Valle y la muerte de Santos degollado en una batalla también a manos de Márquez, ¿no? Ahorita que hablamos del público, ¿cómo llegaban al público estas caricaturas? ¿Se reproducían fácilmente o no tan fácilmente? De diversas maneras. Fíjate, ocurre una cosa muy curiosa. Es un hecho que las publicaciones con caricaturas no tenían tirajes muy grandes. Se supone que el tiraje más grande se dio en tiempos de Lerdo con la revista El Ahuizote, y dicen que llegó a tirar 20,000 ejemplares, lo cual para la época era una barbaridad. Claro. Era un tiraje así monstruoso. Yo recuerdo, había una historia muy curiosa en la cual una revista presumía de haber impreso 15,000 ejemplares, y una revista enemiga o rival dice 15,000 ejemplares, y leyeron hasta los perros. Es decir, no era fácil, que no había tanto, los tirajes no eran grandes. Claro. Sin embargo, la difusión se daba de muchas maneras, porque la gente luego se reunía en los cafés y veía los periódicos y los leía colectivamente, y luego las caricaturas circulaban de mano en mano y luego las colgaban en la entrada de las tiendas, ¿no? De modo que la difusión de estas imágenes era mucho mayor que lo que te deja ver la circulación de los periódicos, ¿no?